respiración y por tanto esto puede producirse que aspira y puede producirse neumonías o embolias y de eso el paciente termina muriendo, ¿verdad? Los fármacos pueden ir modificando y retrocediendo el proceso de esta enfermedad, pero eventualmente el paciente fallece por esos otros, porque los músculos voluntarios, por ejemplo, de la respiración, pueden verse afectados. Bien, ¿qué presenta el paciente con Parkinson? Presenta una lentitud en los movimientos que se produce como bradicinesia, ¿verdad? Una rigidez muscular, y por eso cuando va a iniciar la marcha, o sea, el movimiento de iniciarse, ¿verdad? Puede tener comienza como con los pies que no se pueden despegar del piso y hasta que despega, entonces se le dice pies de plomo. Tiene un temblor en reposo que generalmente se visualiza en las manos. Comienza en la escritura pequeña, comienza a ser uno de los primeros síntomas, pero a eso uno no presta atención. La letra comienza a disminuirse en tamaño, ¿sí? Los trastornos del equilibrio o postura, el paciente camina como de un lado, y por eso se dice torre de Pisa. Casi no tiene expresión facial y por cierto no puede verse como la risa o cuando uno cambia de cara, cuando está escuchando una conversación, uno cambia de cara, no hay expresividad facial. El habla se deteriora fuertemente porque recuerden, en el habla nosotros tenemos muchos movimientos musculares voluntarios, ¿sí? Muchos movimientos musculares voluntarios. Bien, ¿qué parte está afectándose en esta enfermedad? Bien. Nosotros tenemos los ganglios basales, que son la parte más afectada, son las partes afectadas, ¿sí? Y los ganglios basales, en los cuales pues está la sustancia negra, el globo pálido, el núcleo subtalámico, esos ganglios basales, ¿verdad? Tienen conexión con el tálamo y el tálamo tiene conexión con la corteza. Ya hemos dicho que la corteza es lo que finiquita cómo va a ser el movimiento para nosotros, ¿verdad? Porque uno es muy fácil que uno no piensa ni cómo va a empezar a caminar, ni cómo va a tomar un teléfono. Usted no piensa eso, pero todo eso se finaliza o se hace bien fino, ¿verdad? Ese movimiento se finaliza en la corteza cerebral, ¿sí? Pero esa información ha entrado a través del tálamo, que tiene dos partes, ¿verdad? Tiene dos partes. Y a los lados de ese tálamo estarían los ganglios basales. Bien, esos ganglios basales, entonces, tienen esa conexión con el tálamo, ¿verdad? Y el tálamo a su vez con la corteza a través de dos vías. Una vía directa, ¿sí? Una vía directa de unas neuronas que salen de la sustancia negra, pero la sustancia negra tiene dos partes, una par compacta y una par reticulata, ¿sí? Esa parte, par compacta, tiene neuronas dopaminérgicas que son, ¿verdad? Son estas que están aquí. Déjame, estas son las neuronas dopaminérgicas, esta que está aquí, ¿sí? Esas neuronas dopaminérgicas actúan en receptores a través de una vía directa, a través de una vía directa, esta es la vía directa, y a través de una vía indirecta, pero cuando yo hablo directa o indirecta es hacia el tálamo, ¿sí? Una vía directa que de una vez entra al tálamo, que es a través de la sustancia negra parreticulata y el globo pálido, y una vía indirecta que se da a través del el globo pálido lateral, ¿verdad? Y el núcleo subtalámico, ¿no? Hacia el tálamo. Esa es la llamada vía indirecta. Bueno, entonces, aquí hay unos receptores de 1
y aquí hay receptores D2. Dopamina, entonces estaría estimulando ambos receptores. Lo único que aquí, en esta neurona que está aquí, que es una neurona que tiene, que al final va a liberar GABA aquí, sus receptores D1, cuando, porque yo tengo esta, miren, yo tengo esta, y aquí va a liberar GABA, ¿sí? Y aquí estaba el receptor, por ejemplo, D1, y aquí salió la neurona dopaminérgica que libera dopamina aquí, y entonces aquí se está aumentando AMP cíclico, que al final va a aumentar calcio y va a permitir la liberación de GABA, ¿sí? Mientras que aquí en el D2, la actuación de esa neurona estaría aquí así, D2, ¿sí? Aquí tengo la misma dopamina actuando, pero esto disminuiría AMP cíclico y por tanto disminuiría calcio y por tanto disminuiría igualmente GABA, disminuiría la liberación de GABA, ¿sí? En la parte del globo pálido lateral. Y así, no tienen que entender todo el circuito, pero entender las cosas básicas, ¿sí? Entonces, entendiendo hasta ahorita, hay dos vías directas, una, ¿verdad? Una aquí, del negro estriado, hasta esta parte, la sustancia negra par reticulata y parte del lobo pálido, y una vía indirecta, ¿sí? Una vía indirecta. Y entender que hay diferentes receptores que median mecanismos de señalización diferentes. Y que entender también que la mayoría de las neuronas aquí están liberando diferentes neurotransmisores. Si ustedes ven, por ejemplo, esta que está aquí, esta que está aquí, estas que están aquí, están liberando glutamato, mientras que otras están liberando GABA, y miren, la única que está liberando dopamina, esta que está aquí, ¿sí? Y en la enfermedad, aquí es el daño que se está dando, en la sustancia negra par compacta, ¿sí? En esa sustancia negra par compacta, en esa sustancia negra par compacta, lo que se ha aparecido unos cuerpos de Levy que parece que son los daños de las neuronas dopaminérgicas dañadas, se conforman en una estructura que se le conoce como cuerpos de Levy. El que lo descubrió le pusieron su nombrecito así. Esas neuronas dañadas no pueden liberar dopamina y por eso ustedes las ven, mire, ve, las ven afectadas, ¿sí? Las ven afectadas, porque esas neuronas no están pudiendo, esas neuronas que salen de esa sustancia negra par compacta, porque salen de allí, no están pudiendo liberar dopamina. Y al final, ¿qué sucede? ¿Sí? La vía directa, ¿sí? Esta vía directa que debería estar aquí, se torna menos activa, o sea, se está liberando menos GABA aquí, ¿sí? Menos GABA, entre comillas, menos GABA, porque es que lo que está es que esta neurona no se está estimulando, porque recuerda que aquí había un receptor D1 que la estimulaba, ahora no se está estimulando, pero la vía indirecta se forma más activa, ¿verdad? Se forma más activa porque ahora no se está liberando dopamina, por consiguiente, no se está estimulando el receptor D2 y por consiguiente se está liberando más el neurotransmisor que se libera aquí, que es GABA. Entonces se torna más activa, o sea, está liberando más el neurotransmisor que normalmente no liberaba, ¿sí? Al final, neto, ¿qué sucede? Porque esto es como un 2 más 2 igual a 4, ¿verdad? Las neuronas de estos núcleos se vuelven más activas, o sea, todo este momento está más activo, por consiguiente las neuronas que salen de aquí están liberando más neurotransmisor, pero la neurona que sale de aquí está liberando ahora más GABA y por consiguiente inhibe al tálamo y por consiguiente la neurona que va hacia el tálamo está inhibida porque el neurotransmisor que está saliendo aquí es GABA. Eso es el producto final, ¿verdad? Esto es y se afecta produciendo esos movimientos lentos porque los ganglios basales están encargados del movimiento voluntario, ¿sí? Están encargados del movimiento voluntario. ¿En qué está enfocado la terapéutica? O sea, el tratamiento en qué está afectado.
va a estar apuntando hacia un balance, ¿verdad?, de receptores dopaminérgicos en el nigroestriado, o sea, tratando de, ¿verdad? El nigroestriado es esta parte, ¿sí? Esto, le voy a quitar aquí esto, pero el nigroestriado es esto aquí, y aquí están los receptores porque las neuronas que están aquí saliendo tienen receptores de dopamina, ¿sí? Estas dos neuronas que están aquí salen del nigroestriado. Entonces van a estar apuntados los tratamientos a estimular receptores dopaminérgicos, porque no hay dopamina, ¿sí? Como no hay dopamina, hay receptores, hay acetilcolina en el nigroestriado interno y por tanto hay vías, neuronas colinérgicas internas. Acetilcolina como que ha aumentado la concentración, entonces la terapia está apuntando a fármacos anticolinérgicos, ¿verdad? Para disminuir las acciones de acetilcolina, ¿sí? Y eso mejora en los pacientes con Parkinson. Y otros fármacos, ¿verdad?, que se están tratando, y yo no los veo en el mercado, fármacos que actúen sobre los receptores GABA y de glutamato, porque se sabe que en la teoría pues está aumentado el glutamato y está aumentado la estimulación de los receptores MNDA y fármacos que actúen lo de GABA, porque si ustedes se fijan, varias neuronas aquí pueden liberar GABA, ¿sí? Varias neuronas pueden liberar GABA, así que también hacia allá van las vías de estudio, ¿sí? Por ahora, eso solamente es estudio. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay, verdad? Más hay que ninguno de los fármacos que existen en el mercado sirven para detener la enfermedad. Solamente van disminuyendo el avance, la velocidad con que se avanza. ¿Qué se ha usado? Como se sabe que en las teorías hay daños a neuronas, se están usando, también se prueban sustancias antioxidantes como vitamina E, o se ha probado con C-leginina, que se ve que es un inhibidor de MAO-B, que produce algún tipo de neuroprotección. Pero eso todavía está en mucho estudio porque no se usa, todavía no se usa, ¿no? Así que eso es lo que se tiene. ¿Qué es lo que se tiene en el mercado? ¿Ya? Primero se tienen fármacos que incrementan la actividad dopaminérgica como levodopa, ¿sí? Levodopa, y alguien hacía la pregunta, levodopa, ¿verdad? Levodopa es un fármaco que es precursor inmediato de dopamina. Dopamina no cruza la barrera hematoencefálica, mire, por tener estas estructuras de OH, ¿verdad? Varios OH en su estructura, pues, y no cruza la barrera hematoencefálica. Antes de cruzar la barrera hematoencefálica está metabolizada. Pero se utiliza a cambio de eso levodopa, un precursor de dopamina, ¿sí? Que cuando se toma vía oral, se va y se absorbe de la circulación sistémica, ¿verdad? Trata de un porcentaje atravesar la barrera hematoencefálica y para eso se requiere en esa barrera él entra a través de un transportador de aminoácidos aromáticos, él no entra por difusión, él requiere un transportador para entrar, ¿sí? Y esto allá arriba, en el sistema nervioso central, es convertida a dopamina por una enzima que se llama dopa-descarboxilasa, que también existe en la periferia. Lo vamos a ver. Hasta aquí vamos bien. ¿Ah? Hola. Sí, profesora. Ok, mira. Entonces, esto fue una de las preguntas de estos días. Acceso del sistema nervioso central de levodopa en ausencia y en presencia, acceso de levodopa, ¿verdad? Ausencia de levodopa. Miren la imagen. Miren que se la voy a agrandar. Si ustedes se fijan, se administró levodopa, que se administra vía oral, ¿verdad? Un gran porcentaje es metabolizada en el tracto gastrointestinal porque allí hay enzimas metabolizadoras, ¿verdad?, que las afectan. Otro pedazo en los tejidos periféricos se metaboliza. Todos estos metabolizaciones a nivel de aquí todavía no ha pasado, esto todavía es periferia.
Y entonces tenemos efectos de náuseas, causando efectos de náuseas, porque ¿a qué te metaboliza? A dopamina, lo más seguro, y dopamina está relacionada con trastornos gastrointestinales como náuseas y vómitos y con efectos cardíacos, ¿sí? Bien. Y pasa un pedacito de levodopa al sistema nervioso central que más tarde es convertido a dopa en sistema nervioso central, ¿sí? Y entonces, pues, dopa, eh, eh, le, eh, eh, esa dopa es convertida a dopamina y pues puede utilizarse para la parte esta de la deficiencia en sistema nervioso central. Bien. ¿Qué se hace para promover que más levodopa llegue al sistema nervioso central? Bueno, se usan varias cosas. ¿Eh? Se administra, ¿verdad? Se administra carbidopa. Y carbidopa inhibe la enzima, ¿verdad? La dopa descarboxilasa, porque esa también está en sistema nervioso central, la acabo de mencionar por aquí, ¿verdad? La dopa descarboxilasa que entonces se inhibe, así que ahora yo tengo más levodopa para aportar más aquí. Así que se inhibe la dopa descarboxilasa, ¿sí? A nivel de la periferia sube más levodopa que se convierte en dopamina. Eso disminuye los efectos como náuseas y problemas cardiovasculares. Menos efecto, más concentración de levodopa en el sistema nervioso central, más producción de dopamina en el sistema nervioso central, ¿sí? Otro inhibidor parecido a carbidopa que también hace lo mismo se llama benseracide, ¿sí? Entonces lo que vemos es muchas veces levodopa y se combina con uno de estas dos fármacos, o con carbidopa o con benseracide. Ok. Ok, entonces fíjense, con esos inhibidores de la dopa descarboxilasa, o sea que se llaman, ¿verdad? Carbidopa o benseracide, con esos inhibidores se evitan se evitan los efectos adversos y se pueden disminuir, porque alguien decía, profesora, y si ahora se disminuye la dosis, bueno, se disminuye la dosis de 4 a 5 veces la dosis de levodopa que si se diera sola. Eso quiere decir que mucho menos efectos adversos, ¿sí? Mucho menos efectos adversos. Entonces, pero sí puede haber náuseas porque se estimulan los receptores dopaminérgicos a nivel del sistema nervioso central, que también estimulan el centro del vómito, o sea, no los de receptores dopaminérgicos en la periferia a nivel del estómago, sino a nivel, y puede haber algo de náuseas todavía, pero mucho menos, ¿sí? Mucho menos. ¿Con qué más se pueden combinar esos medicamentos de levodopa? También, ¿verdad? También lo que se hace es que se inhibe la COM, ¿sí? Con un medicamento que inhiba la COM. Ya sea que inhiba la COM, un medicamento que inhiba la COM, como entacapone, bloquearía la COM. Esto aquí es periferia, mire que dopamina no cruza la barrera hematoencefálica, pero si inhibo la dopa descarboxilasa e inhibo la COM, yo aumento la concentración de levodopa al sistema nervioso central. Claro que cuando llega aquí al sistema nervioso central, entonces COM puede degradarla, no importa, pero también la dopa descarboxilasa puede producir dopamina y promoverme dopamina en donde tengo deficiencia, que es en la sustancia negra par compacta, ¿sí? Bien. El problema es que si yo también tengo más levodopa ahora, tengo más dopamina, entonces yo también puedo tener algún efecto adverso, ¿verdad? Porque se supone, y aquí no está, pero más dopamina también puede producirme daño o hetotoxicidad porque se me van a formar radicales libres. Entonces es como un arma de doble filo. Si produzco varias concentración de dopamina, me sirve para cubrir la enfermedad, pero también me sirve para deteriorar al final, porque se van a formar subproductos cuando se degrada dopamina, que están esos radicales libres que van a dañar más neuronas.
Entonces, levodopa, ¿verdad? Definitivamente que al inicio reduce dramáticamente los síntomas de la enfermedad. El paciente sale de esa varicinencia enseguida, ¿verdad? Pero eso a lo largo ya comienza a no servirle, ¿ok? Esto mantiene pues buena cantidad de dopamina a nivel del sistema nervioso central, y entonces los pacientes que generalmente a veces no le funcionan los medicamentos, porque el paciente puede estar tomando un medicamento y de los medicamentos, por ejemplo, de otros medicamentos, pero al correr de los días con levodopa, de los días no, de los meses, el paciente comienza a no tener la misma eficiencia, y entonces el paciente comienza a tener un efecto que se llama encendido o apagado, ¿sí? Que se le llama el fenómeno on-off en el paciente. Entonces el paciente comienza a que si tú le aumentas las dosis de levodopa, pues comienza a mejorar los síntomas, pero las dosis que estaban anteriores, como si tú tuvieras, como si lo hubieras apagado, y comienza con todos los síntomas de nuevo. Entonces, si tú comienzas a aumentar las dosis, es como si también no tuviera ese síntoma de on-off. O sea, que mejora esos síntomas on-off, la levodopa, cuando se cambian, especialmente cuando se mezcla con otros medicamentos. La enfermedad va continuando, ¿sí? Y es lo que decimos, levodopa comienza a alimentar ese estrés oxidativo, porque sí, levodopa va a aumentar las concentraciones de dopamina, que va a mejorar el efecto de dopamina en esos ganglios basales, pero la misma dopamina en su metabolismo comienza a producir radicales libres que a la vez entonces ahora dañan más neuronas. Entonces, ¿verdad? Por eso es que la levodopa, el periodo de levodopa más o menos 4 años y ya no tiende a no servir, ¿verdad? Efectos adversos que se van produciendo, ¿verdad? Distonías, tics, el paciente comienza a mover la boca como si fuera un conejo, porque comienza a no servirle porque las concentraciones de levodopa comienzan a fluctuar, por tanto las concentraciones de dopamina comienzan a fluctuar y se comienzan a dar esos efectos adversos. El paciente puede tener también alucinaciones, ¿sí? Y que entonces se le da fármacos antipsicóticos. El problema es que algunos fármacos antipsicóticos pueden estimular los receptores pueden estimular, ¿verdad? Receptores de D2 en algunas vías y producir receptores de D2 y producir entonces síntomas como parkinsonismo, o sea, probablemente pudiera empeorarle su enfermedad. Por eso se prefieren los antipsicóticos que son como los atípicos. Por ejemplo, ahí dice clozapina, pero veo que usan mucho risperidona, ¿sí? Y no se prefieren los antipsicóticos que bloqueen receptores D2, como clorpromacina y haloperidol. Pero el paciente, miren que el paciente con Parkinson puede tener alucinaciones y el paciente con Parkinson puede tener también depresión, ¿ok? ¿Qué otros fármacos se usan? Se usan aquellos fármacos que son agonistas de los receptores D2. Ahí hay varios, pramipexol, por ejemplo, bromocriptina, que casi ya no se usa, ¿verdad? Activan directamente los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Y mejoran ese fenómeno de fluctuación de las concentraciones de dopamina que produce el levodopa, ¿sí? Y no alimentan el estrés oxidativo porque ellos no aumentan las concentraciones de dopamina. Y bueno, son fármacos que tienden a ser bien tolerados, ¿verdad? Tienen mayor duración de efecto que la de levodopa, porque la levodopa te va a producir es una concentración de dopamina en el cerebro que puede ir variando, ¿sí? Y esa variación de dopamina en el cerebro que causa la levodopa es lo que puede producir, ¿verdad?, el fenómeno on-off, ¿sí? Entonces se mejora, por ejemplo, con estos fármacos. Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, ¿esos fármacos serían de primera elección o eso es el caso atrás después de que pase el efecto de la levodopa?
levodopa? Mira, yo he visto que a los pacientes le empiezan con levodopa y carbidopa, por ejemplo. Pero eso va a depender del paciente, de también cómo vaya funcionando el paciente, cómo vaya reaccionando el paciente ante los efectos adversos. Por ejemplo, si el paciente hace muchas fluctuaciones de dopamina y eso se ve que en el fenómeno on-off, que de repente está tomando medicamento, pero queda como de nuevo rígido por los niveles de dopamina, entonces comienzan a agregarle estos otros medicamentos, ¿sí? Entonces eso va a depender de cómo vaya el paciente manejándose, ¿sí? O sea, que aquí por levodopa más carbidopa son primera línea. Pramipexol también puede ser primera línea, ¿sí? Eso va a depender del paciente. Lo único en la ventaja de esto es que no producen el estrés oxidativo, pero es que levodopa le quita enseguida, levodopa con carbidopa o levodopa con benseracide, le quita enseguida esos síntomas de rigidez al paciente. O sea, es como una cosa increíble, el paciente de una vez sale, pero como comienzan a en los siguientes años, ¿verdad? En los próximos, vamos a hablar de meses, porque 12 meses, 24 meses, comienzan a fluctuar las concentraciones, entonces comienza a darse ese fenómeno de on-off más frecuentemente, entonces le meten los estimuladores de receptores de dopamina. ¿Okay? Eso va a depender. Bien. Bien. Aquí, vamos a ver, los inhibidores de COM. Eso es otro de los fármacos que he visto que se usa, tolcapone y entacapone, lo he visto que se usa. Ellos inhiben COM, ¿sí? Cuando se combina con levodopa, porque se puede combinar con levodopa, pues evita el metabolismo de levodopa que tiene a nivel sistémico. Fíjese, aquí levodopa, este es el metabolismo a nivel sistémico, ¿sí? Entonces lo que hace es que al bloquear COM, ¿sí? Al bloquear COM, yo lo que tengo es más levodopa en el cerebro, más dopamina. Entonces mejora las concentraciones de dopamina. O sea, que tiene un objetivo para aumentar, igual que la dopa descarboxilasa, aumentan las concentraciones de dopamina. ¿Okay? Pero también el COM, ¿verdad? Recordar que el COM también hay COM acá en el cerebro, ¿sí? También hay COM en el cerebro, pero también la dopamina, una vez que termina sus acciones, debe biotransformarse y COM va a biotransformarla. Bien, otro de los fármacos que se está también utilizando, que generalmente los inhibidores del MAO fueron usados para la depresión o son segunda elección, o yo creo que son tercera elección para la depresión, son los IMAO, pero aquí es un inhibidor selectivo de la MAO-B, ¿sí? Por ejemplo, selegenine, ¿sí? Pero también entender que hay otros inhibidores. Y de ahí han salido una serie de otros medicamentos MAO-B, ¿sí? MAO-B, que están, porque se sabe, por ejemplo, que dopamina es biotransformada por la MAO, ¿sí? Por la MAO-A o la MAO-B. Entonces, lo que hace es que tú tienes ahora más concentraciones de dopamina porque va a ser menos biotransformada, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pusieron una neurona que va al estriado, pero sabes que son realmente neuronas diferentes porque unas neuronas son de D2 y otras de 1. Bien, otras neuronas tienen D1. Entonces, estos son otros de los fármacos que vamos a ver utilizados en los tratamientos. Estos son más antiguos, ¿eh? Son los que antagonistas de la actividad colinérgica, y de eso viperideno lo he visto mucho en el mercado, bloquean receptores muscarínicos, pero al ver deficiencia de dopamina en el estriado, ¿sí? Porque las neuronas de la sustancia negra par compacta, las neuronas dopaminéricas están dañadas, por tanto la dopamina en el estriado está disminuida, la acetilcolina como que aumenta su actividad. Entonces, fármacos anticolinérgicos como hiperideno o triexefiridino, esto han sido utilizados o siguen siendo utilizadas, porque viperideno sigue siendo utilizada en el Parkinson. Difenhidramina tiene una acción anti-Parkinson, pero difenhidramina no se usa para Parkinson, ¿sí? No se usa para Parkinson. Otros fármacos que casi no se usan, amantadina, pero yo pienso que amantadina también tiene una acción antimuscarínica, además que es un antiviral,
ya casi no se utiliza como antiviral más que en esos medicamentos de venta libre para el resfriado, pero amantadina realmente ya ni sirve ni para el resfriado, no sé para qué vienen esos medicamentos de venta libre. Pero amantadina tiene una acción antimuscarínica, pero se piensa que también puede facilitar la liberación de dopamina, inhibe la recaptura y dice acción directa sobre receptores, pero receptores, vamos a poner receptores muscarínicos también, ¿verdad? Y realmente ahí es bloqueo. Y gracias al conocimiento de eso, bueno, de acciones sobre receptores, después sale un fármaco que se llama mimantadina, pero este sale afectando los receptores de MNDA, mimantadina. Pero tampoco es un fármaco que es utilizado mucho para el Parkinson, pero también provee como solución porque se sabe que, que los receptores MNDA están involucrados en la neurodegeneración, ¿verdad? En el daño a las neuronas en el sistema nervioso central. Así que eso hasta allí pues es lo que tenemos para Parkinson, ¿sí? Como teoría. Así que si ustedes ven, son hasta ahora fármacos que van mejorando los síntomas en el paciente, pero que en algún momento ya tienden como a no servir los fármacos, ¿sí? A no servir. Y pues nosotros no tenemos nada que ver, pero sé que hay muchas cirugías craneales intentando con estos padecimientos, pero eso no es farmacología,